Y nos centramos en repasar la actualidad en a buenas horas con Marta Saavedra del Partido Socialista. Marta, ¿qué tal? Muy buena. Hola, buenos días. Encantado de saludarte. Y también a Pepa Luzardo del Partido Popular. Pepa, ¿qué tal? Muy buena. Hola, buenos días, bien, bien. Bueno, antes de comenzar con los temas, siempre me gusta hacer alguna pregunta, ¿no?, de la actualidad. Y Pepa, empezamos por ti. Si no me equivoco, ayer tenían reunión con Fedepor, el clúster sobre la eólica marina, ¿no?, que creo que te veía presente en ese encuentro. Sí, la verdad es que fue una reunión muy interesante porque, Ujú. bueno, un proyecto que está ahí pendiente de ponerse en marcha y creo que se van a hacer también algunas gestiones con el propio ministerio, así que seguramente Marta también, el Partido Socialista va a poder contribuir para que lo antes posible pues el proyecto camine y podamos ser, yo creo que pioneros, ¿no?, en el desarrollo de esta nueva energía, porque tenemos un mar maravilloso y unos vientos, ¿no?, que hace que es vamos, que tenemos que aprovechar precisamente si queremos ir desterrando lo que son las energías fósiles, ¿no? Ujú. Y en este caso, Marta, ayer, si no me equivoco, también visita de la delegación de la Zona Franca de Gran Canaria en el Senado. Sí, la verdad que estaban en Madrid para otro asunto de la Embajada de Panamá, algún acto que tenían, me pareció escucharles y dieron cita para reunirse con nosotros y darnos a conocer cuál es la marcha, ¿no? Y el día a día del trabajo que se desempeña allí y todos los pormenores de la zona franca de Gran Canaria, que es un espacio muy importante, ¿no? Que dinamiza tanto la economía de Canarias como en muchos aspectos, ¿no? La verdad que muy bien, sí, sí. Bueno, pues no sé si también tú tenías algo de la actualidad, Marta, que quieras repasar, porque, claro, yo observando la agenda y los movimientos de cada uno, pues siempre me gusta y digo, bueno, pues uno está por aquí, el otro por allí, pues aprovechar. Bueno, yo lo que quiero decir es que ayer en el Senado fue un día importante. Se aprobó prácticamente casi por unanimidad el poder modificar el artículo 49, ¿no?, del estatuto, perdón, de la Constitución en la parte relativa a las personas con discapacidad para que no puedan ser despedidas fulminantemente cuando les sobreviene la discapacidad. Ujú. Y esto es un logro parlamentario muy considerable en los tiempos que corren. Yo creo que prácticamente el 97% de los grupos políticos estemos de acuerdo en algo. Pues fue un día alegre, de esos bonitos que se viven Bien. en este caso en la Cámara Alta, en el Senado, ¿no? Ujú. Con los votos en contra, para que la ciudadanía lo sepa, de un único partido, que es Vox. Ujú. Pero en general yo creo que es un avance social que nos hace crecer como sociedad de valores, ¿no? En este sentido. Bueno, pues nos alegramos de que haya acuerdo, ¿no?, que siempre cuesta, ¿no?, que se pongan de acuerdo en algo. Muchas veces, ¿no?, que lo vemos, que cuando se ponen de acuerdo no lo sabemos, y está bien que lo hayas también puesto sobre la mesa, porque siempre hablamos de lo malo, ¿no?, de los rifirrafes, pero cuando hay acuerdo también hay que nombrarlos. Bueno, empezamos por los temas de actualidad. Muy rápidamente, Pepa, claro, el fallecimiento del Papa ha acaparado, ¿no?, todas las miradas de la información, ¿no?, nacional, internacional, local, de todos lados, y muy rápidamente, pues bueno, ¿tú crees que va a haber un cambio, digamos, siguiendo la línea del Papa Francisco, o va a haber un giro que algunos dicen que puede darse y que todo lo que hizo Francisco, pues a lo mejor quede en una gaveta y empiecen otra vez a, bueno, pues, quien le sustituya a ejercer otras políticas religiosas? La verdad es que yo creo que eso nunca se sabe, ¿no? O Mm. sea, yo sí te digo que el domingo me llamó mi madre para decirme, oye, es por la tele y tal, que están retransmitiendo la bendición que va a hacer el Papa hoy y tal. Y la verdad es que por eso lo puse, porque no estaba yo, iba a ir a misa, o sea, iba a ir a una parroquia, no estaba en casa, no iba a estar en casa. Y cuando lo vi al final del todo, lo vi tan flojito que hice el comentario en mi casa, uf, yo creo que al Papa le queda poco. En el Ya. sentido de que lo vi como muy Sí. apagadito, ¿sabes? Con mucha dificultad vamos, para dar la bendición, que es una cosa muy rápida, ¿no? Y yo creo que estamos como todos, ¿no? Hay apuestas de que si va a ser un papa filipino, todos creemos, yo creo que en el fondo sea un español, ¿no? Siempre quieres que sea uno Mm. de tu casa, ¿no? O también si puede ser también el papa que es de color, ¿no? Que también sería, bueno, pues una noticia, sobre todo visual, ¿no? La Sí. primera vez que puede ser un papa de color. Por lo tanto, no lo sé. Yo lo que sí creo que todos nos quedamos, sobre todo los canarios, con esa sensación de que el papa fue muy consciente de todo el problema de inmigración y que llegó a decir, bueno, recibió al presidente del gobierno de Canarias, con el vicepresidente y demás, Mm. que quería venir aquí al Hierro, ¿no? Yo creo que estamos todos con esa, porque parece que fue una voz que en aquel momento, ¿no? La hizo alta
y se hizo eco de lo que estaba pasando. Y después también me quedo con la humildad del domingo, ¿no? Donde citó absolutamente todas las guerras que hay en el mundo, ¿eh? Que mira que hay guerras y que hay conflictos y que es una desgracia, ¿no? Sí, sí. Marta. Bueno, yo creo que es una muerte que nos impacta mucho porque ha muerto un buen representante de Jesucristo y de su doctrina en la tierra, ¿no? Ha muerto un buen cristiano, un papa para mí, de los que he podido conocer, el que más me ha gustado. Yo sinceramente creo que la capacidad de maniobra que pueda tener un papa en el ámbito de la política realmente no es tanta como se le presupone, pero sí que es verdad que su impacto en lo que hablábamos antes, ¿no? En los valores de la sociedad, es inevitable, es imprescindible, ¿no? En este sentido para los cristianos, que son 1.500 millones de habitantes, ¿no? De este planeta. Y por tanto creo que se espera mucho de ellos y realmente yo soy siempre muy consciente de que de lo poquito que pueden hacer, pues que hagan, ¿no? Y en este caso yo creo que se va con una ficha muy bien servida, ¿no? ¿Habría sido deseable, bajo mi punto de vista ideológico, que hiciera más cosas? Por supuesto que sí, pero también ha sido ejemplo para muchas voces de la Iglesia que a mi modo de ver siguen un poco enquilosadas, un poco no bastante, y fuera de la realidad y que no realmente no son coherentes con sus principios y sus preceptos. En este caso me refiero a que para mí habría deseado, si entramos más en materia, desde el punto de vista con el debido respeto a quien está hoy de cuerpo presente. Ahora estaba viendo un poco la ceremonia, que hay partes del ceremonial que me llaman mucho la atención, ¿no? Pero sí que es verdad que sí que se posicionó mucho y criticó duramente a quienes no tenían esa sensibilidad con los derechos humanos. Muy bien por él en ese sentido, pero lástima que no haya sido capaz de ahondar más en solucionar problemas muy graves que tiene la Iglesia Católica, como es la necesidad, por ejemplo, de que condenen cosas tan graves como la pederastia y sobre todo que pongan en manos del legislador y de los jueces a quienes cometen esos atropellos y esas barbaridades contra nuestros niños y niñas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una de las cuestiones, o mayor tolerancia en el tema de la condición sexual y la libre opción de cada uno y de cada una. Es cierto que hizo declaraciones sobre, bueno, de que todos buscamos a Cristo de la manera y que quién es él para juzgar a nadie si es homosexual, pero siempre se quedan ahí. En la superficie Sí. creo que la Iglesia tiene la asignatura pendiente de la Iglesia realmente es un poco actualizarse sin ningún tipo de... Yo no le veo el problema, sinceramente, pero también no nos engañemos, hay fuerzas muy Claro. poderosas y movimientos dentro de la propia Iglesia Católica que hacen que no sea una. La Iglesia, como los partidos, como las sociedades, también tiene división interna. Sí, sí. Entonces vamos a ver qué resulta de esta nueva curia que él renovó, que es decir, actualizó, como quien dice, la plantilla y bueno, confiemos en que sea un buen papa, que no papiza, entre otras cuestiones, ¿no? También, ahí te lo dejo, ¿no? Y te Sí, hago un sí. guiño, ¿no? En ese sentido, para ponerte otro ejemplo más Sí. de por qué soy crítica con el estamento, ¿no? Con lo que es la Iglesia Católica. Bueno, otro de los temas, ayer lo veíamos, Pedro Sánchez presentaba esas medidas del plan de defensa que va a elevar el gasto militar al 2% del Producto Interior Bruto. Pepa, desde tu punto de Hombre, vista, ¿qué te parece? yo creo que lo que tiene que hacer el presidente del gobierno es llevarlo al Congreso de los Diputados. Estoy segura que si lo lleva al Congreso de los Diputados y se debate, es probable que mi grupo, en cuestiones que tienen que ver con la defensa nacional, estoy seguro que lo va a apoyar, pero tiene que ir al Congreso de los Diputados, se tiene que votar y el principal problema que tiene es con los partidos que le apoyan. Entre ellos, pues la vicepresidenta segunda, que ya ha dejado claro que no está de acuerdo. Tiene un gobierno dividido en dos, pero yo creo que estos son asuntos de ámbito nacional que sobrepasa las siglas de un partido y de otro y que es deseable que por lo menos los dos grandes partidos de este país estemos de acuerdo en políticas tan importantes como es la defensa y la política internacional. Marta. Qué duda cabe que vivimos momentos que nos hacen tenernos que poner ante posibles planteamientos sin ánimo de alarma, por supuesto, porque no creo que sea así, y adaptarnos y sobre todo cumplir con esos compromisos justo ahora cuando más se requiere. Es un compromiso del año 2015 adquirido con la OTAN, el 2%, ¿no? Del PIB tiene que alcanzarse en la inversión en la defensa de nuestra nación
Y el Partido Socialista es un partido serio, comprometido con el avance de este país y con la seguridad nacional de todos y cada uno de los españoles y españolas. En el caso del Partido Popular, decía Pepa que efectivamente la apoyaría, pero también es cierto que lo que comenta ella de la división interna del gobierno, yo no lo veo como una división, lo veo como una voz crítica interna, como ha habido en otras cuestiones, y que hacen que este gobierno pues tenga esa peculiaridad y que con total naturalidad y normalidad vaya transcurriendo la legislatura y la democracia dentro de lo que para otros es una anomalía, el hecho de que existan discrepancias y que se hagan públicas y que no pase absolutamente nada. Así lo veo, ¿no? Ese es el planteamiento que yo hago. Marta, la democracia también establece que el que esté en el gobierno tiene que llevar todos los años los presupuestos generales del Estado. Eso está en la Constitución y tiene que hacerse. Y de momento que yo sepa, pues se está vulnerando el espíritu de la Constitución. O sea que yo creo que Esos también presupuestos que, tienes que ser perdón, consciente y las cosas, además estamos en un buen tono, yo creo que hay que analizarlas con bastante objetividad. Lo primero que dijo Pedro Sánchez a Mariano Rajoy cuando no iba a llevar los presupuestos generales del Estado que tenía que disolver las Cortes y convocar elecciones. Entonces, lo que dices cuando estás en la oposición, luego cuando estás en el gobierno también hay que predicarlo. No solamente cuando estás en la oposición, pues esa es la coherencia. Y la incoherencia es todo lo contrario, es decir, según donde estés, tienes un criterio diferente. Yo creo que no, no, ahí se ha columpiado. no me quiero ir del tema, pero Pepa, si hablamos de incoherencia, podemos aplicar tantas que tu partido también peca de esas incoherencias, ¿verdad? A la hora de achacarle responsabilidades en competencias al gobierno del Estado, cuando después vienen los jueces a decir que así no son, como en el caso que nos ocupa estos días con la Dana. Sinceramente, la prórroga de los presupuestos sabemos que es viable en nuestra Constitución y no pasa absolutamente nada. No es una situación idónea, pero con la oposición que tenemos en este momento es prácticamente imposible que cualquier cosa, salga adelante. Esos presupuestos que incorporarían, Los me presupuestos pregunto, salen con Pepa, los votos del gobierno y quien sustenta al gobierno, esos normalmente. presupuestos que el gobierno de Pedro Sánchez llevaría en el caso de que pudiésemos aprobarlos o pasarlos por el Congreso y no prorrogarlos, ¿qué votaría tu partido a esos presupuestos que incorporan mejoras sociales, incrementos del gasto para los servicios públicos o para la defensa nacional? Pues votarían en contra, Pepa, con lo cual, sinceramente, yo creo que tampoco Pero tiene es que mucho sentido la oposición puede votar en el, contra. El problema es si el gobierno y los grupos que sustentan al gobierno no votan a favor, porque aquí también, nosotros aquí presentamos en el Cabildo una enmienda a la totalidad y los presupuestos salen con los votos del gobierno y la oposición presentamos una enmienda porque consideramos que no eran los mejores presupuestos para liderar la isla de Gran Canaria, sobre todo desde el punto de vista económico. Por lo tanto, tú tienes libertad para no apoyar unos presupuestos, pero el que gobierna tiene la obligación de llevar los presupuestos y de someterlos a votación por su propio grupo que le apoya. Pero es que Pero si no gobierno, la suma parlamentaria es el resultado de un cálculo que se llama elecciones que tienen lugar, en este caso tuvieron lugar en el 23 y que dieron un resultado con una gran fragmentación de nuestra Cámara, que es algo que tampoco tiene por qué ser una anomalía o asustarnos como algunos pretenden hacernos creer desde partidos más tradicionales y conservadores. No pasa nada por tener que estar todo el tiempo engrasando la máquina de las negociaciones y los acuerdos con los partidos. Y lo que ustedes o el Partido Popular no termina de aceptar es esa realidad, Pepa, que el hecho que este gobierno tiene capacidad de negociación con esos partidos para ir alcanzando acuerdos puntuales y seguir avanzando. pero Es lo que yo veo. Marta, los presupuestos es la herramienta más importante que tiene un gobierno. O sea, y claro que se puede, la aritmética existe, pero también deberíamos pactar alguna vez que el que gane las elecciones gobierne. Podríamos Eso es, hacerlo, ¿eh? Te digo eso en es todas las una cuestión instituciones, en todas que las instituciones, y cuando podríamos pierden hacerlo, porque quien ustedes ganó las ese tema, elecciones fue no. Feijóo, no Pedro Ese tema, Sánchez. cuando ustedes no ganan las elecciones, ese tema No, ni no. sale. Qué casualidad. Bueno, No, sabes que la Cámara elige a quien preside el gobierno y eso es lo que establece la Constitución. No estoy de acuerdo con que el que gana tiene que gobernar. Segundo, la prórroga de presupuestos es muy frecuente en las comunidades autónomas donde ustedes están gobernando en pacto con Vox, es decir, también llegan a acuerdos con ellos. Por tanto, yo de verdad creo que es un argumento que podríamos estar horas dándole sí, vueltas sí. aquí a la tortilla sin comernos, ¿no? Igualmente, para cerrar este capítulo, decía Pedro Sánchez que no lo lleva al Congreso el incremento, ¿no?, del presupuesto
en gasto militar porque realmente son reasignaciones, ahorros, no va a subir impuestos. Pepa, ¿de dónde sale el dinero? Porque siempre nos preguntamos muchas veces, los que estamos al otro lado, es si el dinero va de un lado a otro, ese lugar de donde viene entiendo que dejará de tener esa partida que en un primer momento pues se contaba, ¿no? para ejecutar en algún área determinada. ¿Habrá o no habrá subida de impuestos desde tu punto de vista o crees todo lo que dijo el presidente ayer? No, yo me temo, esto soy bastante incrédula, ¿no? Que habrá subida de impuestos. O sea, vamos a ver, los presupuestos es siempre ingresos y gastos. Si tienes unos gastos que acometer, tendrás que tener los ingresos, y si no tienes ingresos suficientes, tienes que meter algo, impuestos, para llegar a esa partida que necesita. Por eso yo creo que es importante que estas cosas tienen que ser con luz y taquígrafo. Se tiene, además, la opinión pública cada vez es más exigente. Yo creo que cada vez tenemos más derecho a saber exactamente qué es lo que se hace con nuestros impuestos, ¿no? Con nuestro dinero. En el caso de la política de defensa está claro que es una obligación necesaria. Entiendo yo que es necesario cumplir con la OTAN, por lo tanto hay que tomar esa decisión y habría que consensuarlo. Y estoy segura que cuando las cosas se llevan con luz y taquígrafo en el Congreso de los Diputados, seguramente luego al final llegamos a una conclusión. El problema es que si las cosas se aprueban vía decreto y luego después ya veremos si hay que llevarlo con validación o no, porque no sé muy bien cómo lo van a tramitar. Al final de todo esto, lo que no quiere el presidente del Gobierno de España es que se vea que no tiene los apoyos de los grupos que le tienen a él puesto como presidente del Gobierno de España, o que le apoyaron para ser presidente del Gobierno de España. Cuando tú no tienes luego un respaldo de esos mismos votos, lo que tienes que hacer es efectivamente disolver y convocar elecciones, que sería lo más sensato. Yo creo que es lo más, y lo que está pidiendo todo el mundo. Yo creo que sin entrar en los líos jurídicos y judiciales que tiene ahora mismo abierto todo el entorno del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, porque esa es otra, ¿no? Esa es otra. Pero bueno, sin entrar en eso, yo creo que estas cosas son tan importantes que se deben aprobar en el Congreso de los Diputados. Bueno, a Marta se ha leído la conexión, se ha leído 2 veces, a ver si la recuperamos en un instante, porque justo en un momento entró, salió y ahora parece que ha tenido el mismo problema. Seguramente pues tiene a lo mejor algún fallo de comunicación o algo, pues bueno, enseguida ahora parece que está conectando nuevamente. A ver si ahora, Marta, que parece que se te había ido la conexión otra vez. Problemas técnicos, porque es que no me acordé de quitar las notificaciones y me están entrando llamadas y no sé cómo hacer. Perdonen, Vale, le doy no, ya al botón que no es. No te preocupes. Bueno, pues el dinero para poder dar cumplimiento a este compromiso con la OTAN y estar al día con los gastos de defensa ya se ha dicho de dónde sale. Sale de una resignación de los fondos Next Generation de la Unión Europea por un lado, y porque este país ha hecho los deberes en economía en los últimos años y se han ahorrado en partidas del presupuesto 2023 que no se han utilizado. No va a afectar en absoluto a lo que decía antes, a público, digamos, a los servicios públicos, y esto me parece que es importante que se diga, ¿no? Nuestras críticas internas ahora mismo con los partidos, digamos, más hacia la izquierda, realmente vienen porque son ideológicamente bastante reacios al gasto militar, ¿no? Pero sinceramente creo que el presidente lo ha explicado muy bien, creo que con responsabilidad se puede asumir y no creo que tenga que ser motivo de preocupación en absoluto, ¿no? Bueno, yo sigo estando aquí, aunque está sonando sin parar el teléfono. De todas formas, no suena Marta, ni tampoco nosotros vemos nada, con lo cual perfecto. No tienes ningún problema si la dejas sonar, que no pasa nada. Bueno, el siguiente tema, para también ir un poquito más rápido porque nos quedamos sin tiempo, entiendo que es bastante importante, sobre todo el ver, ¿no?, que la Diputación del Común entregaba ese informe al Parlamento de Canarias, donde pues sobre todo ve preocupante, ¿no?, y grave la gestión de la discapacidad en Canarias, ¿no, Pepa? Que también tú ahí, pues no, en tus tareas parlamentarias, si no me equivoco, en su momento también ahondaste bastante. Es un problema que parece que persiste en Canarias, aunque no sé si en esta legislatura se ha agravado. Yo creo que tiene que ver mucho la discapacidad y la dependencia, porque al final también la dependencia no deja de ser una ley, ¿no?, que te permite tener una asignación cuando no tienes autonomía, y muchas personas que tienen discapacidad tienen dependencia, aunque no todo el mundo que tiene la discapacidad tiene la dependencia, o la dependencia tiene discapacidad. A veces van juntas y a veces no. Aquí hay un problema en el procedimiento, ¿no?
es verdad que muchas veces no solamente el tiempo que tardas para que te la den, sino luego cuando la necesitas renovar o necesitas revisar, porque a veces tú tienes un grado, tienes a lo mejor un 33 y después puedes tener un 60 o puedes tener un 98, ¿no? O sea, y no faltan herramientas dentro del gobierno en lo que es el centro base, que es donde están digamos, los trabajadores que llevan ese área y que son los que tienen que hacer la verificación junto con toda la documentación que tienes que aportar, todos los certificados médicos y demás. El problema de todo esto es que muchas veces se intentó establecer una especie de preferencia, sobre todo con los niños, que eso se logró porque, por ejemplo, los niños cuando están en situación de que tienen un cáncer, también tienen una discapacidad y los padres necesitan mucho, porque la discapacidad también te permite una bonificación fiscal, o sea, tienes o pedir un vado si tienes una silla de ruedas en la puerta de tu casa, ¿no? Para tener el aparcamiento reservado. Toda esta tramitación llega a un momento en que se desborda y se tarda mucho tiempo, se tarda muchos meses, incluso un año o hasta 2, en revisarte o dártela. Y claro, esto es inviable. O sea, una persona, una familia no puede estar esperando tanto tiempo por un certificado. Yo no he visto el informe porque fue ayer cuando lo anunció la diputada del Común, pero bueno, pero sabemos que esto lleva tiempo porque el anterior diputado también, Rafael Llanes, también hizo un estudio. Él creo que también hizo en relación a dependencia y discapacidad. Sí. Y es cierto, o sea, hay que buscar una solución y no puede ser que Canarias, en el caso de la dependencia, seguimos estando a la cola, seguimos con problemas a la hora de las familias tener una residencia pública. No te voy a decir cómo van aquí las residencias. Aquí tenemos construida una de 159 plazas, en Tamaraceite está terminada, está la obra recepcionada. Ayer me enteré que han sacado ahora el amueblamiento de ese edificio, desierto, creo que quedaron 8 lotes. Ahora tienen que hacer un nuevo concurso para los lotes que quedaron desiertos y encima todavía no se sabe cuándo va a salir el concurso para la gestión de este edificio, que si van por Tamaraceite lo verán, que además está ya terminado y con colorines y está muy bien. Es un edificio nuevo, moderno, pero yo creo que a lo que en este año no va a estar abierto, claro. Y eso es un problema. Marta. Bueno, yo quiero decir de entrada que gestionar la discapacidad requiere de capacidad y requiere, por tanto, de voluntad política. Yo no voy a decir que no la haya, la voluntad política, pero la necesaria capacidad, ¿cómo se soluciona? Pues se soluciona poniendo remedio a un problema que tenemos en este país y en esta comunidad autónoma, se agrava especialmente, que es la necesaria solución en la gestión pública, digamos, de los recursos, especialmente humanos. Es decir, tenemos un sistema de la función pública que hace que no podamos dar rápida respuesta a las necesidades de cubrir plazas de técnicos y de todo ese personal que se necesita para gestionar este asunto. No nos olvidemos que en este país en el año 2015 se aprobaron leyes importantísimas para la simplificación administrativa y sobre todo tengamos en cuenta que estamos viviendo la etapa más importante en cuanto a la inteligencia artificial. Hay numerosos sistemas ahora mismo que podrían estar proveyendo a las administraciones públicas para ahorrar tiempo y costes en el procedimiento. Es decir, que con activar una tecla, un expediente que haya sido previamente registrado los datos en un sistema, encuentre asignación rápida a la hora de poder asignar a la persona que tiene que ir. Pero es cierto que gestionamos problemas humanos que afectan a las personas, a su día a día. Y es gravísimo que el 90% de las quejas que recibe la diputada del Común sean en este sentido. Y es gravísimo que una familia con un niño o varios con discapacidades, conozco muchas familias en donde se da una circunstancia X que se repite, ¿no?, en varios miembros de la familia, estén desasistidos por la administración pública. Y esto es un problema de falta de voluntad política, el buscar esas soluciones, el cubrir esas plazas, el poner un sistema ordenado que permita que se avance. Y entre tanto vamos arrastrando, por supuesto que sí, una cola, ¿no?, de años y años de nefasta gestión, con alguna excepción, que yo no digo que fuese la panacea lo que hicimos los socialistas
pero sí un gran alivio porque se pusieron muchos medios para solucionar. En este gobierno canario, en el año, creo recordar, 2020, hubo un director general de Dependencia y Discapacidad que se marchó con honestidad, Montero, Sí, porque Montero. Miguel Montero, porque dijo, no voy a poder dar cumplimiento a la promesa que hice que me he comprometido con solucionar tantos expedientes sobre dependencia. En el caso de la discapacidad, como dice Pepa, es muy parecido. Busquemos ya soluciones reales, pero tenemos que exigir, por supuesto, los partidos en la oposición, lo vamos a seguir haciendo, responsabilidades políticas. Y creo que el caso de la actual consejera de Bienestar Social ya es un clamor, pero no un clamor por parte de nosotros que estamos en la bancada de enfrente, es que lo dicen todos y cada uno de los colectivos y de las asociaciones que están recogiendo esas quejas y además, en el mejor de los casos, incluso, y otra cosa que me parece importantísima, hay que avanzar en la colaboración público-privada con las empresas, con las asociaciones, con el tercer sector, que también pueden ayudar muchísimo. Ahora mismo son unos grandes contenedores y receptores de esa problemática y hacen lo que pueden. Pero realmente me parece un asunto gravísimo que debería estar siendo prioritario para el gobierno de Fernando Clavijo. Bueno, Déjame Pepa, solo... un minuto porque terminamos y así ya Sí, nos unimos a solamente Marta. ampliar una cosa. Yo estoy de acuerdo contigo en una cosa. Mira, si Castilla y León es la comunidad autónoma que mejor funciona en dependencia y discapacidad, ¿por qué no copiamos la herramienta que ellos tienen, que es una gerencia, que es una especie de sociedad, para entendernos? O sea, es una sociedad, una especie de sociedad pública que tiene una agilidad que evidentemente no tiene una consejería. Yo llevo tiempo, como sabes, estudiando este tema. Además, tengo en mi haber llevado una moción de reprobación a la consejera Valido, hoy diputada nacional, y que salió adelante precisamente por los números y los datos que tenías en dependencia. También es verdad que hay una ley del año 2006 que hizo Zapatero y que todavía no tiene la ficha financiera que corresponde. Pero yo iría más allá en que creo que ya es hora de pactar entre todos, igual que el Servicio Canario de Salud tiene un instrumento que te permite una agilidad tremenda para llevar la gestión de toda la sanidad canaria, incluido realizar convenios con los colegios de psicólogos, seguramente colegios de médicos, para intentar agilizar toda la tramitación, o incluso algunas entidades del tercer sector que también podrían a lo mejor trabajar en la valoración, como hacen, o sea, por ejemplo, en temas como de menores, se trabaja muchas veces el tema de la idoneidad con aldeas infantiles, por poner un ejemplo. Pues seguramente en este área también se podría hacer con algunas entidades del tercer sector. Yo estoy de acuerdo, pero hay que tener una herramienta eficaz que tiene que ser un organismo, que es una gerencia que te permite llevar, yo creo que como un tiro, la gestión del área social. Yo creo que la solución pasa por ahí. Y hasta que no tomemos esa decisión, vamos a ir estancados, porque la administración es muy lenta, es muy lenta. Y por mucho que la consejera quiera, al final depende de Hacienda, depende de personal, depende de no sé qué, y al final no camina, seguramente como a ella le gustaría que caminara. Yo creo que hay que dar prioridad a agilizar la administración, a cubrir las plazas, a que los procedimientos para que se cubran esas plazas sean más ágiles y sobre todo a poner todos los esfuerzos en algo que tiene que ser prioridad, número uno en la lista de cosas que hay que hacer, porque si no, vamos a seguir así sin poder solucionarlo, pero es el drama, es que hablamos de un drama familiar, en un día a día de personas que no tienen medios para poder soportar, asumir esas realidades, ¿no? Y que es un derecho. Las personas tienen el derecho, en un Estado de Derecho como España, que es ejemplar en este sentido, a recibir las ayudas. Por favor, es que creo que de verdad que no se puede seguir en la desidia en la que nos hemos instalado. Bueno, pues tenemos que Por terminar. eso deberíamos copiar Castilla y León, de verdad. Bueno. Pero es que el número de habitantes es infinitamente inferior, creo, ¿no? No. Bueno, pero... Y cuidado con lo de los sistemas de gestión. Bueno, yo ahí creo que podríamos estar ahora. Nosotros tenemos más como Castilla-La Mancha. Pero yo lo que te digo es el sistema de gerencia que te permite una agilidad para la gestión que no te permite una consejería. Bueno. Y eso está más que probado. Bueno, como nos tenemos que marchar y hoy es el Día Mundial del Libro, Marta, no sé si quieres recomendarnos un libro muy rápidamente. Bueno, podría recomendar muchísimos libros, pero ahora mismo personalmente yo me estoy leyendo las memorias de Jordi Solé Tura, que son muy interesantes. Fue ministro de Cultura del Gobierno de España con Felipe González
y va desde su primera infancia hasta el final de sus días, y la verdad que me parece un libro súper interesante. El otro día también presentábamos aquel de las Sí. mujeres del 27, que lo recomiendo mucho, sobre Maruja Mayo y la pintora Maruja Mayo. Así que nada, que por dar dos títulos, pues voy a dar estos dos, ¿no? Las Bueno, memorias de Jordi Soletura, que dice una historia optimista. Eso es muy bonito, ¿no? sí, Que sí, sí, ese título, sin una duda. historia optimista. Y las mujeres brillantes y olvidadas, ¿no? Las Mm. mujeres del 27. Y Pepa, en tu caso, ¿alguna recomendación? Mira, yo quería volver a releer, que hace muchos años que lo leí, uno de Vargas Llosa, La ciudad y los perros. Y Ah, quiero volverlo a leer, o sea, me apetece, quizás también porque acaba de fallecer, ¿no? Me apetece volver a releerlo, además lo tengo en casa y quiero ahí buscarlo para volverlo a leer. bueno, pues siempre recuperar lecturas, ¿no? Que a uno le han gustado está bien, porque en esa segunda lectura siempre encontramos matices que a lo mejor en la No, primera y se nos además escapan. es diferente edad y tienes diferente edad También, cuando lo sí, sí, lees. sin duda. Y las formas de ver Y, son diferentes. y aunque sea por el placer de disfrutar de la prosa de Vargas Llosa, Vargas que me Llosa. parece uno de los mayores autores, pero en la cúspide, te lo digo de Sí. verdad, del siglo XX, ¿no? Y parte del XXI. La verdad Bueno, que pues sí. tenemos que Además estuvo terminar. aquí, no sé si lo recuerdas, pero estuvo aquí dando una Sí, Sí. conferencia en la época de José Manuel Soria, cuando era alcalde, sobre la libertad, que me acuerdo perfectamente que se llenó el Hotel Santa Catalina. El hotel no, Vargas el Llosa, teatro, sí, Gerardo, el teatro. era de las personas, una de las personas, en palabras, mira, que se me permita esta licencia, por favor, desde la mayor de las humildades, Sí. pero en palabras de Jerónimo Saavedra, una vez que yo personalmente le pregunté por Vargas Llosa, me dijo, es la persona más culta que tengo el placer de conocer en estos momentos, Pues fíjate. porque era miembro del patronato del Teatro Real. Ah, Ah, sí, claro. Por Compartían ahí coincidía. membresía, y dice que cuando Vargas Llosa opinaba y hablaba de ópera, todo el mundo se callaba, ¿no? O sea, claro. que tenía un criterio súper, Sí, sí, sí. Que súper, sabía de una lo que gran hablaba. autoridad, sí, una Exactamente. persona muy culta, muy Sí, sí. culta. Bueno, Sí. pues cultas también Marta Saavedra, Pepa Luzardo y también, como Bueno, siempre, bueno, a ver, no te quites ahora galones, Marta. una pulga al lado Bueno, pero no nos de otros comparemos, cada uno maestros y tiene lo maestras. suyo, cada uno tiene lo suyo. Marta Saavedra, Bueno, Pepa pues nada, un Luzardo, placer. como siempre, Feliz muchas día. gracias y cuídense mucho. Hasta pronto. Feliz Pásenlo muy bien. semana. Igualmente.